Hola apreciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Hoy agradecido porque estás con nosotros y disfrutando yo de una rica limonada que Menchi ha preparado para mí mientras compartimos juntos la palabra del Señor en este día. Yo recuerdo la cantidad de veces que personas me rechazaron en un trabajo, para un proyecto de la escuela, para jugar voleibol, para practicar algún deporte, porque no veían que yo pudiese ser alguien que colaborara con el equipo. Pero también fui rechazado en el amor. Pero han pasado muchos años de eso, mis cicatrices emocionales han sanado gracias a que alguien vio en mí, que ahora es mi esposa Menchi, lo que muchas no vieron y lo que muchas hoy se perdieron. La palabra de Dios en el libro de Salmos también nos recuerda a nosotros con el primer texto a analizar hoy, que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 118, el versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Durante toda esta semana vamos a estar viendo cómo Jesús a la misma vez, al igual que nosotros, fue rechazado y cómo Jesús todavía hoy se convierte en la mejor opción para todo ser humano. Y juntos vamos a poder compartir 5 ministerios o 5 bendiciones que Dios tiene y que nos ofrece a cada uno de nosotros. La razón por la cual en el libro de Salmos encontramos el ministerio de Jesús fue que el Señor, después de su resurrección, le dejó saber a los discípulos en Emaús que leyeran otra vez el libro de Salmos, porque allí iban a encontrar exactamente el ministerio de Jesús. Nosotros aprendimos el ministerio de Jesús en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Sin embargo, también el libro de Salmos es como el libro profético que nos muestra aún lo que iba a pasar Jesús en el futuro. Nos habla sobre su sacrificio, allí nos muestra sobre su ascensión, nos habla sobre su realeza, nos habla sobre su sacerdocio, nos habla de Jesús como el buen pastor, nos habla hasta de la traición de Jesús, nos habla hasta que a Jesús ni siquiera le rompieron sus huesos cuando lo traspasaron en la cruz del Calvario. Y vamos a ver estos 5 ministerios o bendiciones o ofertas que Jesús tiene para nosotros. La primera de ellas la encontramos en el libro de Salmos, un capítulo muy conocido, el capítulo 23, donde vemos que Jesús tiene el ministerio de ser para nosotros el buen pastor. Nosotros tuvimos el privilegio de poder visitar junto con la familia, especialmente la ciudad de Belén. Y allí las nenas pudieron conocer a una pastora de ovejas y cargar las ovejas en sus manos. Y esa es interesante, la conexión que se crea inmediatamente entre la oveja y la pastora de la oveja, porque la pastora de la oveja, su función es cuidar de las ovejas, su función es proteger a las ovejas, su función es compartir en su diario vivir con las ovejas, y las ovejas, su función es seguir la guía y sentirse segura porque hay un pastor o una pastora de ovejas que va a estar al cuidado de ellas. Por eso el Salmo 23 nos recuerda a nosotros que Dios es el buen pastor para nosotros. Y esto es importante en 2 áreas. Número 1, es importante para nosotros. Es importante para nosotros porque Dios quiere hacernos sentir la seguridad de que al lado de Él nosotros vamos a estar confiados y protegidos. Darnos también la confirmación de que Él va a velar por nosotros porque el buen pastor cuida de sus ovejas. Y el texto bíblico tiene una porción bonita, o sea, un buen pastor no es aquel que solamente está con las ovejas cuando pasan crisis. Un buen pastor no solamente es aquel que está con la oveja para llevarla a un buen pasto. También en el libro de Salmos, en el capítulo 23, el versículo 4 nos dice: óyeme, aunque mi oveja ande por un valle de sombra o de muerte, mi oveja no tendrá ningún temor, porque yo, Jehová, el buen pastor, estaré con ella. Esto nos debe dar a nosotros tranquilidad. Y estoy seguro que estoy hablando para alguien que está pasando en este momento por algún valle de sombra, que se le ha oscurecido el matrimonio,
que se le han oscurecido las finanzas, que se ha oscurecido su fe porque recibe golpes por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, que se ha oscurecido su vida emocional porque mientras todo el mundo está contento y aunque tú mismo o tú misma sonríes por fuera, te estás cayendo en pedazos emocionalmente por dentro y quieres llorar en vez de sonreír, y una tristeza profunda que la gente le llama depresión está tocando diariamente y opacando la alegría que Jesús puede poner en ti. El Señor te dice entonces, no importa si estás pasando por ese valle de sombra, pero el Señor se va siempre más allá. Él dice, y si tú estás pasando por el valle de muerte, ¿qué es un valle de muerte? La mayoría de la gente piensa que el valle de muerte es solamente cuando tú estás casi de aquel lado, que ya te están ya velando y metiéndote dentro de un féretro o un ataúd. Pero la muerte la estamos viendo todos los días. Cuando ya se muere el romanticismo, cuando ya se mueren los deseos de vivir, cuando ya se mueren las finanzas, que te entra la mano en el bolsillo y lo que sale es un pedacito de tela o de basura que tenías guardado hace mucho tiempo y no sale nada de dinero. Eso es un valle de muerte. Y muchos de nosotros pasamos por estos valles frecuentemente. Ahora permítame compartir un par de cosas que usted debe conocer. En el libro de San Juan, en el capítulo 10, el versículo 11 hasta el 14, el Señor nos hace una similitud, nos hace una confirmación de lo que Él ya había dicho en el Salmo capítulo 23. Dice Juan 10, versículo 11 al 14, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo, que soy el buen pastor, no solamente conozco mis ovejas, sino que mis ovejas también me conocen. Nosotros hemos catalogado todo el tiempo a Juan 10 y el Salmo 23 y lo unimos a Jesús como buen pastor y al pastor de la iglesia que usted tiene como preferencia. Y decimos, mire, el pastor mío no es un buen pastor, es un asalariado porque no me visita. Mi pastor es un asalariado porque él está pendiente solamente a él y no está pendiente a las ovejas. O sea, todo eso lo miramos nosotros dentro de esas dos categorías. Jesús como el buen pastor o el pastor de la iglesia si es el buen pastor y si llena los requisitos para ser un buen pastor. Pero yo me voy a ir ahora un poquito más allá. ¿Sabes quién es el pastor de tus hijos? Tu mamá. ¿Sabes quién es el pastor de tus hijas? Tu papá. Y si tú solamente estás pendiente a tu trabajo y has descuidado la vida emocional de tus hijos y tus hijas y has descuidado el tiempo para compartir con ellos y ya no hay ninguna conexión entre papá y mamá con nuestros hijos, usted también es un papá asalariado y una mamá asalariada. Si usted se pasa su tiempo solamente viendo novelas, si usted se pasa su tiempo solamente viendo películas en Netflix, videitos graciosos y no saca un momento para compartir con sus hijos y con sus hijas, usted es un papá y una mamá asalariado. Si usted es un empleado que solamente cumple lo que le piden y no da un poco más, usted también es un empleado asalariado. Las compañías de hoy en día andan buscando a empleados que puedan dar un poco más, que puedan hacer un poco más, que puedan rendir un poco más, que mantengan su creatividad un poco más, que tengan cariño un poco más por la empresa donde viven y no solamente para cumplir un espacio. Entonces, asalariado no solamente es el pastor de la iglesia. Usted puede ser un papá o una mamá asalariado, usted puede ser también un empleado asalariado. Hay vecinos asalariados también que solamente le dicen hola al vecino y no comparten palabras de esperanza, sabiendo que el vecino se está cayendo en pedazos su matrimonio, sabiendo que el vecino está sufriendo o la vecina de depresión o que está pasando por una crisis matrimonial o familiar con un hijo. Entonces usted también es un cristiano y vecino asalariado porque no le comparte la bendición que Dios compartió con usted cuando usted estaba en el valle de sombra o cuando usted estaba en el valle de muerte. Y el Señor dice, y esta partecita me encanta. Yo soy el buen pastor porque yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Hasta el día de hoy, cuando estuvimos allí en la cueva en Belén, la pastora nos decía a nosotros que hasta el día de hoy, ellos no se preocupan porque las ovejas se junten, porque inmediatamente ellos se separan, las ovejas también se van con su pastor o su pastora que la ha estado cuidando durante mucho tiempo.
Y eso me recuerda una historia que leí en uno de los libros cuando era adolescente, de que dos niños se juntan, eran pastores de ovejas y comenzaron a conversar: ¿cómo te fue a ti hoy? A mí me fue bien, ¿cómo te fue a ti? Y entonces se dan cuenta que las ovejas se mezclaron las dos y las ovejas son casi todas iguales. Y entonces, preocupados los dos niños en su inexperiencia como pastores, no pudieron separar a sus ovejas. Y entonces uno le dijo al otro: bueno, vamos a hablar con papá, con nuestros padres, para ver cómo ellos pueden resolver esto. Y cada uno se fue para su casa y no se dieron cuenta hasta ese momento que las ovejas sí conocieron a su pastor y cada una de ellas se fue con el pastor indicado. Así es Jesús. Jesús no solamente nos conoce, sino que Jesús también está dispuesto a él poder dar su vida, dice él, por cada una de sus ovejas. Por lo tanto, Jesús, según el Salmo 23, es nuestro buen pastor. Y es nuestro buen pastor porque él no solamente nos cuida, también nos guía. Deberíamos confiar en él todo el tiempo, amada familia, porque los caminos que Dios abre para nosotros siempre serán caminos de bendición.